Vale, aquí es una cosita que os voy a replantear yo, ¿vale? También estos son rumores, cotilleos, que gente que vamos hablando en este caso en redes sociales, se lleva hablando durante mucho tiempo de un WoW 2, ¿de acuerdo? De un World of Warcraft de la segunda parte. Puede ser posible, es decir, no es algo que no sea improbable que se pueda realizar, pero tener en cuenta una cosa. En el 2024 vamos a cumplir 20 años de WoW, 2 décadas, ¿de acuerdo? Es uno de los juegos más longevos que hay en este caso en el mercado y que ha seguido teniendo tirón. No hay un MMO como World of Warcraft, ¿de acuerdo? Entonces, el que Blizzard pueda cargarse el World of Warcraft y crear un World of Warcraft 2 es algo bastante posible. ¿Por qué? Han estado realizando muchísimas pruebas con los motores de gráficos del juego, ¿de acuerdo? Para mejorar esos gráficos. De hecho, hay vídeos en YouTube, hay otros artículos en los cuales se muestra el mismo contenido de World of Warcraft, ¿de acuerdo? Con unos gráficos bastante mejorados, ¿vale? Ojo porque también hay rumores de que World of Warcraft está trabajando en un nuevo MMO, ¿vale? Entonces, aquí os voy a plantear en este caso la duda. Es muy sencilla. Si Blizzard tiene World of Warcraft, que es una franquicia que les ha durado 20 años y es una franquicia que sigue jugando gente y atrae a jugadores, ¿de acuerdo? Hay una comunidad muy, muy antigua en el juego, pero sigue atrayendo a nuevos jugadores. ¿Por qué cargarte este World of Warcraft y crear un World of Warcraft 2? ¿De acuerdo? O bueno, no mejor dicho, no un World of Warcraft 2, crear otro MMO. Si tienes el mejor MMO que hay en estos momentos en el mercado, no hay nada que lo pueda comparar. ¿De acuerdo? Incluso todos los MMOs que intentan competir con World of Warcraft, tarde o temprano acaban deshinchándose y no pueden seguir. Entonces, lo lógico es decir, si yo estoy creando un MMO nuevo, no puede ser algo que sustituya, que compita, mejor dicho, a World of Warcraft. Tiene que ser algo que lo sustituya, ¿vale? Entonces, por eso se está hablando mucho de la posibilidad de un WoW 2. Puede ser, es probable, ¿de acuerdo? Y ahora te pregunto, si hubiera siendo jugador de World of Warcraft, ¿aceptarías un WoW 2? Es complicada la pregunta, ¿eh? ¿Con qué términos lo aceptarías? Porque, por ejemplo, podemos aceptarlo más o menos con los mismos términos que hemos aceptado un Overwatch 2. Es decir, todo el progreso que yo tenía en el Overwatch 1 me lo transfieres a un Overwatch 2. Pues todo el progreso que yo tenga en un WoW World of Warcraft me lo transfieres a un World of Warcraft 2. ¿Vale? Y ahora te pregunto otra cosa. A lo mejor no te parece muy factible, pero ¿y si World of Warcraft 2 fuera completamente gratuito el acceso? Un free to play. Ya sería otra cosa distinta. Un contenido completamente, un juego completamente gratuito en el cual tú puedes entrar, simplemente no pagas nada por acceder y pagarías por tener una serie de ítems, por acceder a unas temporadas en concreto, por comprar una serie de pases, como están haciendo en este caso con Overwatch. Sería bastante factible, ¿de acuerdo? Sería muy, muy, muy factible que pudieran realizar eso. Esa función no es nada descabellado, ¿de acuerdo? Y recordamos también de que Blizzard lleva aproximadamente unos 5 o 6 años trabajando en un nuevo juego que es un survival que por las pocas noticias que tenemos, porque las pocas noticias que hay son filtraciones, supuestamente puede ser el survival más
grande que haya en estos momentos en todos los juegos. Es decir, va a ser algo que va a superar con creces a todo, ¿vale? Pero claro, necesitas un desarrollo bastante tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, este desarrollo de Survivor todavía no está, pero están hablando de unos 5 o 6 años que llevan desarrollándolo. ¿Que un WoW 2 sería algo más factible? Sí, porque tienes ya un mundo creado. Simplemente ese mundo creado lo tienes que retocar. Y tú te puedes llegar a pensar, bueno, a lo mejor cuesta mucho retocarlo. No creáis que puede costar mucho retocarlo porque ya tuvimos un retoque bastante grande, que fue la expansión de Cataclismo. La expansión de Cataclismo cambió el mapa por completo. Y cambió el mapa por completo de cómo era Azeroth. Así que crear un WoW 2 con lo mismo contenido que hay, pero con unos gráficos mucho más mejorados y con una jugabilidad distinta, posiblemente enfocada a que se puedan jugar a consola, no es algo descabellado, ¿vale? Pero vamos, todo eso, si nos llegáramos a enterar, ¿de acuerdo? Posiblemente eso no estaría para este año, para 2023, ni estaría para 2024. Posiblemente a lo mejor eso lo podamos llegar a ver 2025-2026, que pueda llegar a ver un anuncio de este tipo, ¿de acuerdo? O sea, estaríamos hablando que la BlizzCon de 2024, BlizzCon de 2025, podría llegar a ver algún anuncio, si se llega a desarrollar, de un World of Warcraft 2, ¿de acuerdo? No es mala idea. Yo no lo veo en este caso mala idea. Habría que ver cómo sería el juego, habría que ver cómo lo realizarían. Pero esa posibilidad existe y está ahí, y lo más seguro que tarde o temprano, sabemos que tarde o temprano World of Warcraft se va a terminar, va a haber un fin, ¿de acuerdo? Y puede que ese fin no sea un fin, sino un paso a un World of Warcraft 2 con otro tipo de lore, otro tipo de contenido, otro tipo de Azeroth completamente distinto. Y veríamos si nos gustaría más o menos en ese aspecto. Vamos, es posible, ¿de acuerdo? Es posible, factible. Y bueno, esto son especulaciones, ¿va? ¿De acuerdo? Así que lo veremos con el tiempo. Y veremos qué es lo que nos depara, en este caso Blizzard, con la mano de Microsoft, ¿de acuerdo? Que va a ser en este caso ya la época en la cual Microsoft se encargaría de todo esto.